RTP. Empecemos entonces con la entrevista para un gran amigo de esta casa, el doctor David Rodríguez y Casa. Él viene a hablar con nosotros de la coyuntura política y judicial del país, como siempre, bastante entrelazada. Quisiéramos empezar más bien por el lado legislativo en la política. Este proyecto de ley económica urgente para desarticular la economía criminal, como dice el gobierno, que ha puesto a muchos a pensar sobre su contenido. Algunos piensan que es un sincero intento de hacer una reforma profunda, radical, otros una trampa para la Corte Constitucional. Doctor, ¿qué le parece a usted? Buen día, don César, doctor Casanello, abogado Varas. Es un siempre grato estar en esta mesa, en esta emisora, y un saludo para todos los oyentes. Bueno, para entrar en materia y hacer de esto un diálogo ameno en una mañana alegre como la que estamos viviendo ahora, sí creo que hay que poner ciertas analogías, ¿no? Ya desde que una ley le ponen estos nombres medio rimbombantes, ¿no? Ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado, debe tomar interno, ¿no? Ya uno se da cuenta que hay algo detrás del proyecto de ley, ¿no? Y para ser justos, para ser consecuentes, el que puso de moda esta forma de nombrar o de denominar a las leyes fue precisamente, y aunque ustedes no lo crean, el expresidente Rafael Correa. Acuérdense cuando él sacaba proyectos de ley, siempre le ponía nombres que daban en el ambiente y con eso generaba cierta expectativa, y veo que esta costumbre sigue perdurando. Entonces, a partir del nombre, tenemos ya un primer elemento como para poderlo comentar, ¿no? Creo que esta ley tiene una intencionalidad, y lo que hay que tratar, y esta mesa es un espacio perfecto, de desentrañarla. En ese punto, vamos desde el inicio, ¿no? Mucho se discutía sobre la unidad de materia y sobre el carácter de económico. Yo tengo mi posición muy personal sobre el tema, pero quiero escuchar si usted considera que, valga la redundancia, los considerandos de la ley recogen o no una esencia económica, o si en su defecto, como algunos han señalado, se trata de una ley de seguridad que de una u otra manera la han hecho lucir, usted lo ha señalado desde su título, como económica. Me parece que es una ley que muy poco tiene de económica y de otras materias tiene bastante, ¿no? Entonces se desvirtúa el objetivo de una ley, porque para dar un beneficio de una rebaja del 30%, ¿no? Para quienes donen equipos y suministros nuevos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se podía hacer algo más específico, ¿no? Entonces, ahí entramos ya a lo que decía al inicio, ¿no? Hay una intencionalidad, porque créanme que me parece bastante increíble que los abogados que participaron en la redacción de este proyecto de ley orgánica no se hayan dado cuenta de que está plagada de inconstitucionalidades. Pero ahí hagamos una pausa. Una de las retóricas que se mantenía en la campaña, sin importar la tienda política, sobre todo de cara a la final, digamos, del balotaje, es muy difícil reactivar la economía porque el clamor popular es la inseguridad ha generado que las personas aguanten las inversiones, o en su defecto evita incluso el microemprendimiento en función de las vacunas. Esa lógica está plasmada en el considerando. Bajo esa óptica, ¿no tiene sentido esta simbiosis entre economía y seguridad que se plantea como el eje temático que une a la ley? Doctor Casanello, aquí en esta mesa estamos sentados 3 abogados y un especialista en relaciones internacionales y ciencias políticas. Y cuasi abogado, además. Exactamente, ¿no? Y tiene un extraordinario criterio jurídico. Pero me parece a mí que el problema del Ecuador no es de leyes. No es de leyes. Seguimos en lo mismo. Queremos seguir aumentando la legislación. Lo comentábamos con el abogado Varas, creo que ayer o antes de ayer. Yo estuve el fin de semana por un tema muy puntual en Salinas, ¿no? Santa Elena.
Y tanto de ida como de vuelta, por lo menos me rebasaron 10 o 12 vehículos con vidrios oscuros, totalmente polarizados y sin placas, en los dos sentidos, ¿no? Que en este momento no hay legislación que le permita a la ATM, a la CTE, a las Fuerzas Armadas retener esos vehículos, que hay leyes que en este momento ya lo permiten. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Declarando objetivo militar, ¿no? Esta clase de herramienta, vamos a conseguir muy poco, porque ya legislado está que no se puede circular con vidrios polarizados y sin placas. Y lo siguen haciendo durante el estado de excepción. Y lo peor de todo, y simplemente para terminar la idea, es que precisamente son estas personas las que más infracciones cometen y las que peor conducen, poniendo en riesgo su vida y la de todos los que vamos en la autopista, en la carretera a Santa Elena. Eso es imposible, eso es necesario señalar, porque en este populismo legal y penal se habla de que las leyes son extremadamente garantistas, y sabemos que no es así, no es así. Los cuerpos legales en el Ecuador no serán perfectos, pues, pero no son garantistas como se ha dicho. En muchas ocasiones la ciudadanía lee por la prensa: capturado fulanito tal, registra 9 detenciones. El juez lo ha liberado o porque es pillo o porque pende una amenaza contra su vida o la de su familia, pero no porque una ley lo obliga a eso. Es que estamos entonces ante un problema, ¿no?, que no se origina en un tema de legislación. En un vacío legal. En un vacío legal. Los cuerpos legales existen, ¿no? A mí sí me preocupa seguir concentrando poder en una sola persona. Y cuando digo una persona, digo al que representa la función ejecutiva, porque estamos viviendo de excepcionalidad a la excepcionalidad, y eso hace, ¿no?, que en algún momento podemos caer en algo que es terrible para los regímenes democráticos, para los regímenes republicanos, que es la discrecionalidad. Ahora, quiero aprovechar este punto porque, claro, mucho hemos hablado desde la esfera legal y constitucional, y creo que muchos hemos coincidido en que primero tiene que tener un trabajo legislativo y muy probablemente la Corte Constitucional, dependiendo de cómo se apruebe, va a meter bastante mano. Pero hablemos de la óptica de los recursos. A veces yo digo que cada día soy menos abogado y más contador. Es una frase que le planteo mucho a César. Y hay una realidad, ¿no? Muchos han denominado este tipo de instituciones, como los que plantea esta ley, como el derecho operacional. Colombia pues lo tiene desde el 2018 más o menos, después de una larga línea jurisprudencial sobre cómo enfrentar grupos armados contra grupos de delincuencia organizada, cómo los categorizo a unos y a otros. La realidad es una, y es que vemos grupos de delincuencia organizada y grupos armados a nivel fronterizo con armamento automático. Vemos incluso, y es posible que ya llegue, de hecho ya pasó aquí, hay que recordarlo, hemos visto incluso ataques con drones a infraestructura estatal, pasó en la cárcel de La Roca, en 2 ocasiones ya de hecho. Y la pregunta es, si yo tengo un déficit presupuestario permanente, donde la alocación de recursos es difícil, y tengo el despliegue logístico en Fuerzas Armadas, pero con limitaciones de orden jurídico, ¿es prudente o no es prudente generar un marco jurídico, como además lo tiene un país vecino con un conflicto bastante parecido, al menos discutirlo, para aprovechar esa capacidad logística y contrarrestar también el poder de fuego de las organizaciones? Colombia tiene una tradición en estos, y una tradición que, por decirlo de alguna forma, pero ellos han vivido en estado de guerra interna por decenas de años, ¿no? Y sin embargo, tienen una cultura de institucionalidad y de legalidad mejor que la nuestra, ¿no? Yo soy miembro del Colegio de Administrativistas de Colombia. Acabo de estar en un congreso en Bogotá, ¿no? Y ellos ya están hablando, en este momento están hablando de ir a una posible reforma constitucional, ¿no? Pero sus instituciones, a pesar de vivir en un estado constante de conflicto armado interno, funcionan bien. El Consejo de Estado allá, ¿no?, funciona. La forma que tiene el particular o el ciudadano para recurrir las decisiones del poder funcionan. Aquí en Ecuador no. Aquí en nuestro país, lamentablemente, el contencioso administrativo,
Las posibilidades que tiene el ciudadano de defenderse contra los abusos del Estado, contra los abusos de poder, no funcionan. Pero hagamos una precisión, David. No funciona ni en lo público ni en lo privado. Porque hace un par de días nos sorprendimos con la noticia de que uno o dos individuos tenían una cuenta, no dijeron en qué banco, deberían de decirlo, para señalar responsabilidades, por 49 millones de dólares. Por 49 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿y el oficial de cumplimiento de ese banco? ¿El gerente del banco? ¿El director de la UAFE? ¿La super de bancos? Porque usted va a cambiar un cheque de $5,000 y le preguntan hasta cuánto calza el zapato. Bueno, el tipo de sangre. Así es. Este señor tenía 49 millones de dólares bancarizados. Y ese es el grave problema, que el dinero del narcotráfico está bancarizado. No está debajo de una cisterna, ni escondido debajo de una piscina, está bancarizado y además fluye en las venas del sistema formal financiero del Ecuador. Eso, abogado Varas, pero creo que vale decir. Se presentó en diciembre un proyecto de ley para modificar las funciones de la UAFE, creo que Nino es el que maneja más a profundidad este tema, que contemplaba algunas cosas por fuera de eso que lo volvieron controversial, sobre todo el tema de la modificación del impuesto para la venta de vehículos de alta gama y vehículos usados. Ridículo. Lo cual me apenó mucho porque eso se hubiera podido enmendar, hacerlo aceptable y pasarlo de forma ordinaria, pues se fueron por el Ministerio de la Ley y la Corte Constitucional se bajó el proyecto. Entiendo, y Nino usted lo puede profundizar, que los cambios que se iban a hacer a la UAFE fueron acogidos por la Sobanca. La Sobanca dijo, regúlennos, dennos duro, denles esas herramientas a la UAFE para que congelen cuentas. Pues eso debería terminar de implementarse, ¿no? Sí, claro. Yo soy uno de los grandes, promulgadores de la ley Antipillos 2 con un solo artículo, que es medida cautelar administrativa de acuerdo a recomendación del Gafilat para la UAFE, ¿ya? Y siempre fuimos sinceros porque hay un tema ahí. Asobanca, como máximo órgano, digamos, que agremia a las instituciones financieras, dijo, implementenlo. Todos sabemos, hay diferentes bancos, diferentes administraciones, pero hay muchos bancos que empiezan a tener problemas con el señalamiento del lavado de activos. Y uno de sus graves problemas es que les toca devolver el dinero porque no hay régimen de inmovilización o de oportuno señalamiento de las instituciones como para inmovilizar y es que después se investigue. Con los problemas que puede generar, con los riesgos institucionales de los que hemos hablado, pero este es un caso insigne, ¿ya? Entonces, creo yo esperaba de hecho esa medida en este proyecto, probablemente sea materia de otro, pero no he dejado de analizarlo y regreso al mismo tema para no salirnos de este proyecto de ley y aprovechando al doctor Rodríguez que está aquí. Regreso. Igual, y a propósito de lo que usted nos hablaba en Colombia, es necesario generar un régimen para ver cómo incorporamos verdaderamente a las Fuerzas Armadas con la cantidad de presupuesto y armamento que tienen y con la capacidad logística también de inteligencia en la lucha contra el grupo. O sea, creo que si bien podemos estar temerosos de un proyecto como este, creo que todos nos horrorizamos la semana pasada con 11 militares muertos porque es un nivel de violencia, ahora sí, que ha escalado a, de alguna manera, desafiar el límite fronterizo, digámoslo así, o la capacidad de estos grupos. Y como ni siquiera tenemos certeza de si colaboran o no con la delincuencia organizada que está en el casco urbano y que está dedicada también a otras actividades, creo que, sin perjuicio de todo lo perfectible que pueda hacer, tenemos que discutir un régimen como este. Colombia lo tiene ya 7 años, ¿ya? Y le ha dado resultados. Incluso ha podido limitar la acción de algunos grupos armados y regresar las operaciones más concretas de delincuencia organizada y eventualmente hasta mitigar algunos. Pero creo que no nos podemos perder solo en la discusión constitucional, podemos pulirla, podemos aportar a todos al debate, pero sí tenemos que tener un régimen de conflicto armado no internacional, si se quiere. A ver, pero un punto que sí es importante, y lo escucho en su intervención, cuidado y sin entrar a demasiadas precisiones, pero con conocimiento profundo del tema. Cuidado, nos engañamos. No tenemos pues una fuerza armada como la colombiana o la peruana. La cantidad de elementos que tenemos actualmente entre Marina, Ejército y Aviación no superan los 50.000 efectivos. 50.000 efectivos, súmelo a la policía. 100.000. ¿No? Entonces, no hay tal cantidad de recurso humano para poder enfrentar un conflicto armado. Ya tienen un año, ya están cansados también. Esa es otra. Pero es que esto es lo cansados importante. y contaminados. Está bien, pero el cansancio viene de la mano también de la incertidumbre y se los digo con conocimiento de causa. Hay una fiscalía provincial aquí a nivel de Guayas que se llama de uso legítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque también en el marco de una situación jurídica no tan clara, te toca enfrentar todos los días procedimientos de presunto abuso, pues. Entonces, la pregunta es,
sumo 50.000 en un régimen ordenado, ¿sí? Y con las garantías para poder ejercer también las capacidades del Estado de Derecho, o sigo en la incertidumbre de un régimen que no está claro. Y vamos a ser sinceros, la Corte Constitucional nos dice siempre lo que algo no es, pero difícilmente toma a veces una posición activa en cómo utilizar los recursos. Eso también es una realidad. Pero hablamos de Colombia también, el escándalo que incluso implica el expresidente Uribe con el de los falsos positivos es tremendo. ¿No? Sí, claro. Queremos vernos inmiscuidos en algo así. Pero creo que han pasado 6 meses apenas del asesinato de los niños de las Malvinas y ya 4 de los militares implicados confesaron que los sometieron a torturas, a vejámenes, los desnudaron y los dejaron abandonados en la vía. Vamos a ver si más adelante no confiesan que los asesinaron. sin embargo, veamos una cosa, perdóname que... No. Están siendo procesados. Sí, pero no están siendo procesados con el apoyo de sus superiores, que pedían que inclusive que los liberen, que se opusieron a su captura. ¿Usted cree que ellos estuvieran confesando si no estuviesen bajo prisión? Pero están siendo procesados. Y si Pero- no tuviéramos Estado de Derecho, no hubiera Pero procesamiento. es muy criticable Y la permítame actuación decir una de la cosa. superioridad de la Fuerza Armada y del ministro de Están siendo Defensa. procesados doblemente. El caso que está avanzado es por desaparición forzada. Hay otros, si mal no recuerdo, por tentativa de asesinato o asesinato mismo. Ahí ya me falla un poco la memoria, pero sé que son 2 casos de hecho. Y que es cierto lo que dice el abogado Varas. Perdón. Hay un testimonio de 4 miembros de las Fuerzas Armadas que reconocen que la versión original que se planteó de que se los llevaron, que ya era una barbaridad que se los lleve con Camex fuera de Guayaquil, Ya a eso era Durán, una barbaridad. y que luego atendieron una denuncia ciudadana por Taura y que los chicos pidieron que los dejen votados, no era verdad. ¿Ya? Fueron más allá del primer testimonio donde sí se hablaba de que le abrieron la cabeza a uno de ellos, que los maltrataron físicamente, en lo que parecía un intento de extraer información vía tortura. Pero también es cierto, habiendo remarcado eso, lo que dice Nino, que ya están en un proceso por el cual están en prisión preventiva y que el habeas corpus no era necesario por esa vía. Y por el lado de las órdenes que van al habeas corpus, que creo que eso es separado, a las Fuerzas Armadas de tomar procedimientos para prevenir que esto vuelva a ocurrir, Nino. ¿Qué pasa con eso? No, es que desde luego, y regreso a la idea, el testimonio lo tenemos porque está en el marco de un procesamiento. Y lo terminaron confesando, eso hay que reconocerlo. Y yo sí voy a poner una diferenciación sustancial, pues, ¿no? Caso de la doctora Bernal. Caso de la doctora Bernal estuvo en incertidumbre absoluta con la persona prófuga por 7 meses, pues, o 6, perdóname si me corrigen. Hasta que lo agarran en Colombia. Correcto. Y el pues. caso de la señora Ati. Correcto, pero hay procesamiento. Entonces, ¿por qué lo digo yo? Porque, sobre todo en El caso Ati no lo hay. me parece que no. ¿No? Pero Correcto. en este puntual, y refiriéndonos al caso de las Malvinas como un ejemplo, porque efectivamente vamos a encontrar de todo, por lo menos tenemos una verdad procesal ya que podemos discutir en este espacio y que además toma procedimiento y que probablemente tiene... A mí lo que me preocupa, Nino, es una verdad procesal que se ha obtenido por la diligencia de la jueza, pero en ningún caso por la diligencia de los superiores de los militares ni de quien maneja la Fuerza Armada en el Entonces, Ecuador. ahí viene mi propuesta, y perdóname, doctor. Sí. En el proyecto de ley está. Entonces, vamos a la Asamblea y discutamos los riesgos tal vez de un tribunal de excepción o de una justicia especializada para eso. Por supuesto. Batiémoslo. Pero reconozcamos, por ejemplo, un régimen específico, y aquí se va a hacer muy duro. Si te reciben con una R-15, sí, por lo menos bombardéalo, pues, ¿no? Por supuesto. Pulverízalo, pues, ¿no? Así es. Ya, entonces, Pero creo que hay ahí que sí, encontrar el equilibrio. si pues, yo ¿no? te recibo con una R-15, tienes que darme bala. Claro, pues. Pero si ves mi carro con vidrios polarizados, no soy un objetivo militar. Pues. Es que por ahí, favor. por eso a Claro. ese proyecto le falta algo que se llama proporcionalidad. Así es, ¿no? correcto. Entonces, por ahí es el tema. Y solamente para precisar la idea antes de regresar del corte, ¿no? Me parece a mí que estos problemas del país no son para improvisar, ¿no? No son para improvisar. Yo seguía la entrevista, atento a la entrevista ayer con el ministro del Interior, a quien no tengo el gusto de conocer, ¿no? Pero él le preguntó ayer, no recuerdo si fue usted o en la conversación, dijo, dígame usted, ¿usted sabe quiénes integran el bloque de seguridad quiénes integran? Y usted le contestó, porque además el bloque de seguridad es un tema de sentido común. Pero en el propio proyecto de ley, y aquí lo traje, ¿no? Está establecido que eso va a constar en el reglamento que el presidente va a dictar después de 180 días. Entonces, esto no es para lucirse ni para improvisar.
tenemos que ser serios en las propuestas. Y además me preocupa mucho que ayer se dijo, por parte de un periodista, que el proyecto iba dirigido en realidad a descubrir a la Corte Constitucional que trataba de subvertir el orden y era conspiradora. Así es. Entonces, bueno, Eso yo creo que va por ahí. ¿Qué será la razón de haber enviado el proyecto? Bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Permítame, para concluir, el abogado Varas, el doctor Rodríguez y el doctor Casanelo aquí siempre estimulan las ideas y estoy seguro que lo mismo está pasando con nuestros radioescuchas. Yo pienso también en lo que decía don Ramón más temprano, ¿no? La contrainteligencia. Pero quiero sumarle algo más. En estos esfuerzos de guerra que no deben admitir improvisaciones. Hay un rol importante de la sociedad civil. ¿Para qué necesitamos a los activistas de derechos humanos? Para que las Fuerzas Armadas cumplan su rol. ¿Y cómo? Cuando hay un atentado contra la fuerza pública y los oficiales están desesperados por agarrar a los culpables y no los terminan agarrando, algunos dicen, y esto pasó en Colombia muchas veces como en otros países, si yo no muestro cabezas, vienen por la mía y se acabó mi carrera. Ahí es donde encontramos los falsos positivos. Cuando los activistas de derechos humanos entran, no es para fregar la vida nada más, también es para asegurarnos de que los militares y policías se dediquen a perseguir a los verdaderos pillos, para que trituren a las organizaciones criminales y no al ciudadano. Y por supuesto que hay activistas manchados, embarrados, o los que son solamente incapaces, pero no desestimemos el rol importante de la sociedad civil, sumado al trabajo interno de la fuerza pública, de los buenos elementos, y el trabajo del resto del Estado ecuatoriano. Articulándonos, solo articulándonos vamos a ganar esta guerra. En una sola frase, pesos y contrapesos. Así es. Sí, por supuesto. Bien, siendo las 9:33, queremos agradecerle su presencia aquí al doctor David Rodríguez. Usted le han dado, doctor, la triste tarea de despedir el programa. En vez. Se han lavado las manos el doctor Febres Cordero. Queremos agradecer la presencia del doctor JJ Varas, que nos acompaña en esta mañana por RTP. ¿En dónde? En todo el orbe. Es correcto. Así es. Y con nosotros, pues, y junto a César, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Ya viene Hablando Fuerte con Rodolfo Vaquerizo. RTP